Doctor Delgado Dembes. Bueno, el 26 ya se ha fijado la fecha para la presentación del gabinete con la finalidad de que se le otorgue el voto de confianza, ¿no? Que está establecido ya en la Constitución. Sin embargo, hay varios escenarios que se están analizando, ¿no? En esta coyuntura. Uno de ellos es la abstención, ¿no? Respecto al voto de confianza. ¿Qué significa esta abstención? ¿Es válida como voto? Por favor. Bueno, en principio, como todos conocemos, los congresistas, al momento de ejercer su derecho al voto, pueden votar a favor, en contra o por la abstención. Son tres formas válidas y ninguna de ellas desconoce, ignora o anula a las anteriores. Las decisiones del Congreso pueden ser a favor, en contra o por la abstención. Si el número de votos de la abstención supera al número de votos a favor o en contra, hay una opinión consultiva que fue aprobada por el Pleno del Congreso y que por lo tanto tiene carácter vinculante, en la que se señala que, de ser el caso que el número de abstenciones sea superior al número de votos a favor o en contra, el Congreso tiene que volver a votar hasta que se resuelva el estado de indeterminación. Cuando el número de abstenciones es superior al número de votos a favor o en contra, existe una decisión y la decisión es la de no decidir. El Congreso puede decidir, no decidir. En ese supuesto, si es que se aplica la opinión consultiva aprobada por el Pleno, lo que se ha venido utilizando como práctica es que se vuelve a votar esperando que los congresistas que han votado por la abstención cambien su voto y opten por un voto a favor o en contra, de manera que se conozca si vamos a pasar de una situación de indecisión, es decir, la decisión de no decidir, a una situación en la que se prefiere optar o a favor o en contra. En el caso de la... ¿Cómo? Sí, esto ocurrió en el caso de Ana Jara, ¿no? Cuando fue presidenta del Consejo de Ministros. Ha ocurrido en el Pleno en dos casos en una investidura. La primera vez ocurrió con el caso del señor René Cornejo y la segunda efectivamente en el caso de la señora Ana Jara, en el que la presidenta del Congreso, en ese entonces la señora Ana María Solórzano, utilizando el derecho a dirimir, le concedió un voto a favor y por lo tanto quedó aprobada la designación de la señora Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros. A lo que me refiero cuando hay que votar varias veces es precisamente que ocurra lo que ocurrió tanto en el caso de René Cornejo como en el de Ana Jara en el Pleno, en cuyo caso hubo algunos congresistas que cambiaron su voto de la abstención a un voto a favor o a un voto en contra. Pero nada impide que los congresistas no cambien su decisión de votar por la abstención por un voto a favor o un voto en contra. Ese supuesto no está resuelto en la opinión consultiva que tiene carácter vinculante para el Pleno. Si ocurriera ese supuesto, lo que hay que tener presente son dos cosas. Primera, que de acuerdo a la Constitución existe la obligación del gabinete de concurrir al Pleno para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza dentro de los 30 días posteriores al inicio de sus funciones. Ese plazo es un plazo que corre únicamente para el Consejo de Ministros, no es un plazo que se aplique al Congreso. El plazo que se aplica al Congreso es el que señala no el artículo 130 de la Constitución, sino el artículo 82 del reglamento del Congreso, que dice que el Congreso debe debatir y votar la cuestión de confianza en la misma sesión o en la siguiente. Por lo tanto, sí, vencido el plazo que señala el artículo 82 del reglamento para que el Pleno vote la cuestión de confianza en la misma sesión o en la siguiente, y la decisión del Congreso es
abstenerse, por lo tanto, no votar ni a favor de la confianza, ni rechazando la confianza, la decisión será de no decidir. ¿Qué efecto tiene que la abstención sea superior al número de votos a favor o en contra? La decisión del Congreso de no decidir equivale a que se mantenga el estado de cosas que existía hasta antes de la presentación del Consejo de Ministros. ¿Cuál es ese estado? El estado es que todos los actos del gabinete, todos los actos de cada uno de los ministros mantienen su validez y surten efectos como si el Congreso no les hubiera denegado la confianza. Solamente perdería validez y efectos los actos del gabinete en caso que el Congreso hubiera denegado la confianza. Esa es la interpretación, el argumento, el comentario que puedo hacer sobre esa materia, Yuli. Hay quienes consideran que el Ejecutivo podría interpretar esta abstención como una negación fáctica de la confianza, ¿no? ¿Esto puede ser así según su criterio? Bueno, sobre el particular, el único antecedente que tenemos es el que ocurrió con ocasión de la cuestión de confianza solicitada por el señor Salvador del Solar el día 29 de septiembre del año 2019, en cuyo caso el señor Vizcarra, entonces presidente de la República, interpretó, viendo un programa de televisión, que el Congreso había rechazado la cuestión de confianza debido a que se había votado en contra de la cuestión previa presentada por la señora Indira Wilca para que se suspenda el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa interpretación relativa a la denegación de confianza, a mi juicio, es una interpretación que riñe con el régimen de gobierno peruano y por lo tanto es una interpretación que a mi parecer no tiene todas las garantías de constitucionalidad por una razón. El titular de la confianza no es el presidente de la República, no es el gabinete. El titular de la confianza es el Congreso. Al Congreso se le pide la confianza y es el Congreso el que tiene que decidir si la entrega o si no la entrega. El presidente de la República no puede reemplazar ni sustituirse al Congreso para determinar si es que el Congreso hace o no hace, da o no da lo que es potestad del Congreso, otorgar o rehusar. El presidente de la República no puede subrogarse en el Congreso. Ese error, lamentablemente, fue avalado por el Tribunal Constitucional en la acción competencial que se inició y que el tribunal por mayoría resolvió que cabía la posibilidad de que el presidente de la República interpretara como una denegación fáctica una decisión que el Congreso no había tomado y que por el contrario, la decisión del Congreso había sido otorgarle la confianza al gabinete. Entonces, nos encontramos ante una situación en la que de usarse el concepto de denegación fáctica, nuevamente nos encontraríamos en una interpretación errónea y lesiva a no solamente a las competencias del Congreso, sino al tipo de régimen político que tiene el Perú, que es un régimen en el que el presidente de la República puede designar al gabinete y el Congreso es el titular de la potestad de darle o no darle la confianza o simplemente de mantenerse en la indecisión y quedar a la expectativa respecto de lo que pueda ocurrir después para utilizar la capacidad que tiene el Congreso de negarle la confianza o censurar al gabinete. Ahora, pero este precedente que podría ser utilizado con estos antecedentes que usted mismo ha señalado, tendría que darse si es que el Congreso le niega en 2 oportunidades la confianza, ¿no? O se abstiene en 2 oportunidades, ¿cómo? No. El hecho de que se niegue la confianza 2 veces está relacionado con la potestad del presidente de la República de disolver el Congreso, pero no estábamos hablando de la posibilidad de la disolución, estábamos hablando únicamente respecto de la incidencia que pudiera tener lugar si se interpretara por el Poder Ejecutivo que la abstención equivale a un voto en contra, pero esa posibilidad no existe de acuerdo a la normatividad vigente en el Congreso.
los votos por la abstención valen tanto como los votos a favor o como los votos en contra. Y quien decide si es que una abstención puede ser reemplazada como un voto en contra, en todo caso tendría que ser el Congreso. Y para eso tendría que existir una norma. No existe esa norma. Si el presidente de la República interpretara que las abstenciones equivalen a votos en contra, ese tipo de interpretación no tendría sustento ni constitucional ni reglamentario en el Congreso. Bueno, es una situación bastante complicada, ¿no? Porque a nivel político se han establecido varios pedidos al presidente del Consejo de Ministros, al propio presidente de la República, para poder facilitar este voto de confianza. Sin embargo, los cambios parece que no convencen hasta ahora, ¿no? Entonces, habría que ver en todo caso cuáles serían los escenarios finales, ¿no? De esta situación que se viene, ¿no? Porque por un lado no se descarta también el tema de que el Congreso pueda ser disuelto, ¿no? Por el presidente Castillo. Bueno, como te lo repito, Yuli, para ponernos en el supuesto de la disolución, primero tendrían que haber ocurrido 2 denegatorias de confianza. Las denegatorias tienen que ser expresas y además tienen que serle comunicadas de manera escrita al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros por el presidente del Congreso. Ese sistema, esa construcción que ha hecho el señor Vizcarra con la denegación fáctica no tiene ningún sustento ni constitucional ni reglamentario en el Congreso. Es una cosa, a mi juicio, irregular, extraordinaria, atípica y además violatoria de la Constitución, independientemente de que el Tribunal Constitucional le haya dado su bendición y haya ungido con óleo sagrado la decisión del señor Vizcarra. Ese tipo de decisiones riñe con la naturaleza del régimen político peruano y además le resta atribuciones y competencias constitucionales propias del Congreso de la República. Las denegatorias de confianza no se presumen. Las denegatorias de confianza deben ser expresas, tienen que ser objeto de un voto del Congreso de acuerdo a lo que indique el presidente al momento en el que se le hace la consulta al Pleno. No puede presumirse que se ha rechazado una confianza cuando la decisión del Congreso es contraria al rechazo. Si el Congreso no acuerda rechazar, no se puede presumir el rechazo. Está claro, entonces. Muchas gracias, señor Delgado Guemes, por estas apreciaciones, ¿no? Que nos ilustran un poquito más sobre cómo sería el escenario en el tema del reglamento del Congreso. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Hasta luego. Gracias, Buenos hasta días. luego. Buenos días.